el resto de sus compañeros, ¿ya? Se tenía abierto el PowerPoint para la clase de ahora, pero debido a su solicitud me parece que es correcto, porque justo la semana pasada se me cortó el internet cuando estaba en la última diapositiva, maestro, así que no alcancé a cerrar la clase. A ver, vamos a abrir acá. Estoy abriendo la carpeta. Y, ok, aquí estamos con el PowerPoint de la semana pasada. Ok, ya muchachos, vamos a compartir pantalla. ¿Ya? Y ahí vamos a partir. A ver, la semana pasada, ya, si ustedes se recuerdan, yo estaba justamente aquí explicando cuáles eran las formas de comunicación argumentativa que se dan de manera oral, las predominantes. Y había alcanzado a llegar acá cuando se me acabó el internet. Me acuerdo que estaba explicando muy bien que existía el foro, que es un tipo de técnica que hoy día se ocupa básicamente por los medios de comunicación audiovisual, por ejemplo, páginas de internet donde se discute sobre un tema de interés que es propuesto por algún moderador, ¿cierto? Y que después las personas van contestando a ese tema de interés y se va produciendo una especie de diálogo. Por ejemplo, a mí me pasa, yo creo que a ustedes también debe pasarle que yo participo, por ejemplo, en ciertas páginas de Facebook o en algunas páginas de profesores, donde de repente se proponen temáticas relacionadas con mi área y yo no soy muy asiduo a intervenir porque generalmente cuando uno interviene después viene la respuesta de un montón de personas, pero sí me gusta mucho leer los diálogos que se producen entre otros. ¿Por qué? Porque a veces aprendo de cosas que no tengo tan claras o a veces reafirmo conocimientos que yo sí los tenía claros. Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Después estaba el debate, que es otro tipo de técnica donde se produce, ¿cierto?, la manifestación de opiniones opuestas de forma oral y que generalmente se hace. Y luego de eso estaba yo hablando, si no me equivoco, cuando se me cortó el internet, justamente del panel y de la mesa redonda, que son técnicas que se ocupan un poquito más para estudios. De hecho, la ocupan, por ejemplo, en tesis o trabajos de grado en la universidad. ¿En qué consiste un panel? Es que un grupo de expertos reproduce algún tipo de conversación en relación con un tema de interés que les sea pertinente y del cual quieran ahondar. Por ejemplo, pudiese haber un congreso donde se invite, por ejemplo, a propósito que está de moda hoy día el tema de la vacuna que está saliendo, ¿cierto? Entonces podría yo invitar a lo mejor a expertos de los 4 o 5 laboratorios en este momento mundiales que están experimentando con una vacuna con distintos niveles de asertividad y que ellos puedan discutir cuáles son las mejores condiciones para la aplicación de esa vacuna, cuánto tiempo va a durar la aplicación y cuándo la vamos a poder tener en nuestro hogar y para cada uno de los, ¿cierto?, que podamos estar involucrados en querer esa vacuna. Por ejemplo, podría ser un panel, para que les quede claro. Se podría armar una discusión bastante interesante. Y por último, la mesa redonda donde distintos especialistas exponen y dialogan sobre distintos puntos de vista, pero generalmente sobre un tema que no necesariamente es controversial, ¿ya? En los 3 anteriores, el tema puede ser polémico porque pueden haber discusiones respecto a distintos puntos de vista. En cambio, en la mesa redonda, la idea es que se aporte y por lo tanto no siempre es confrontacional. Puede que se produzca algún tipo de discusión porque pueden existir distintos puntos de vista frente a un tema, pero la idea inicial no va en ese sentido, por lo menos en la mesa redonda. Y también tiene un moderador al igual que las 3 anteriores. En eso me quedé yo la semana pasada cuando justamente se me cortó el internet, si ustedes tienen buena memoria. Entonces, ¿ya?, yo iba a hablar de la síntesis de la clase y voy a partir hoy día con eso, ¿ya? La semana pasada hablamos de que la argumentación está presente en gran parte de las actividades discursivas que realizamos diariamente. Yo le hablaba de, por ejemplo, en el patio del colegio,
cuando uno estaba en el colegio, en una reunión con los amigos, en un happy hour, ¿cierto? Después del trabajo, etcétera, etcétera, pudiera resultar cualquier tipo de tema en el cual uno se pone a discutir. ¿Ya? Eh, en el discurso argumentativo, el emisor siempre va a buscar convencer o persuadir a un receptor acerca de la validez de una idea o afirmación. Y esa persuasión, en el fondo, no significa que sea per secula, es decir, que sea eternamente, sino que es una afirmación que yo quiero que en el momento en que se está produciendo el otro adhiera a la idea que yo estoy transmitiendo y que a lo mejor si lo que yo estoy proponiendo implica una acción que se realice. Entonces yo le hacía la diferencia la semana pasada, que una cosa es persuadir cognitivamente a alguien, ¿ya? Perdón, convencer cognitivamente a alguien, y lo otro es persuadir de que a partir de ese convencimiento la persona vaya y haga algo. Por ejemplo, el caso de la publicidad generalmente tiene ese propósito. Nos convence de que la opción de un producto es mejor que otra y busca que nosotros vayamos a comprar esa pieza de ropa, un celular o lo que fuera, ¿cierto? Y con eso en el fondo está logrando su objetivo que va implícito y que va doble, por decirlo de una manera. ¿Qué otra cosa dijimos la semana pasada? Que la estructura del discurso argumentativo, basada en el modelo de Toulmin, que es el que trabajamos y que generalmente se ocupa para la PTU, es de tesis, base, garantía y respaldo. Recordando que la tesis, ¿cierto? Podía estar tanto al principio, al centro, al final de un texto. El lugar donde vaya no importa. Pero sí lo importante es que la tesis es la afirmación o la negación que se hace sobre un tema y ese tema tiene que tener la particularidad de ser polémico. O sea, si no tengo un tema polémico, no hay discusión y por lo tanto no hay que argumentar. Eso hay que tenerlo súper claro. Por lo tanto, que realmente a mí me gusta dejarle muy bien en claro, y esos chiquillos no se les puede olvidar, que una tesis tiene que provocar resistencia. Es como decirle a alguien, oye, tú eres malo. Entonces el otro va a decir inmediatamente, oye, pero ¿por qué tú dices que yo soy malo? Si yo hago esto, esto y lo otro, se va a intentar defender. ¿Ya? Si yo no provoco en el otro alguna reacción que lo lleve a argumentar a favor o en contra de la posición que yo estoy proponiendo, no funciona como tesis. Por ejemplo, si dijésemos hoy día, es súper importante defender los derechos humanos, eso sería una afirmación que yo creo que hoy día muy pocas personas en el mundo se atreverían a negar. Por lo tanto, no tiene nada de polémico y por lo tanto no, a lo mejor no podría resultar como un elemento a argumentar a menos que yo quiera convencer a alguien que no esté totalmente de acuerdo de eso. Pero, por ejemplo, si yo digo algo eh, que pudiera resultar como esto, oiga, cerrar las termoeléctricas en Chile, a propósito que se está discutiendo ese proyecto de ley en el Congreso esta semana que viene, sería algo muy perjudicial para la industria, para el progreso de nuestro país. ¿Quién vendría a responder a esa pregunta? Seguramente alguien que viviera cerca de los lugares donde hay termoeléctrica y que dijera, miren, sí, está muy bien el progreso, pero resulta que yo llevo años respirando polvo de carbón, residuos químicos, tengo un abuelito que al frente de mi casa se murió por un ataque al corazón o porque, no sé, tiene problemas respiratorios, tengo a mi hijo que nació con una deformación congénita producto de esto, y resulta que en el fondo las termoeléctricas, en vez de producirnos un beneficio a nosotros, nos están produciendo un daño a la salud. Ahí habría una respuesta inmediata, no sé si me explico, porque la afirmación ya resulta ofensiva, llamémoslo así, que llama la atención, que a uno lo provoca. Eso tiene que hacer una tesis. Si no tiene eso, lamentablemente es muy difícil que yo la pueda rebatir o pueda darle un sustento de acuerdo a un número de argumentos que yo pueda elegir. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Ahora, la tesis puede estar escrita de manera explícita dentro del texto o puede que no esté escrita y que en el fondo aparezcan un montón de argumentos en relación a algún tema y yo tenga que descubrir cuál es la tesis que hay de fondo y darme cuenta cuál podría ser el tema que se está defendiendo. ¿Ya? Para ir terminando, respecto a lo que vimos la semana pasada y hacer la conexión con lo que voy a trabajar hoy día, existían, yo les decía, dos tipos de grandes argumentaciones. Está la argumentación lógico-racional que se basa en argumentos cognitivos
y que hoy día voy a trabajar a partir de los tipos de argumentos lógico-racionales. ¿Ya? Y está la retórico-persuasiva, que tiene que ver básicamente con lo emotivo, con los sentimientos. Cuando yo les daba el ejemplo, ¿cierto?, la semana pasada de la niña, ¿cierto?, que a su papá le prepara la once porque quiere, ¿cierto?, obtener un permiso para algo, y le dice: papito lindo, que tú eres tan bello, yo te preparo la once, te quiero tanto, tú que eres el mejor, ¿cierto? Y se coloca como un gatito ahí haciéndose cariño al lado del papá. En el fondo está tratando de persuadirlo, convencerlo desde la emotividad, más que la argumentación cognitiva, ¿ya? Apelando, ¿cierto?, al afecto que ese papá tiene por ella. Y por otro lado, estaba la argumentación que se divide según su estructura, y estaba la secuencial y la dialéctica. La secuencial, cuando defendemos un punto de vista, y por lo tanto todos los argumentos van a favor de ese punto de vista. Por eso se llama secuencial, porque produce una secuencia. Argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, todos a favor de la tesis. Y la dialéctica, que era esta especie de debate escrito donde hay una tesis, una contratesis, y por lo tanto va a haber un argumento a favor de la tesis y un contraargumento que va a estar a favor de la contratesis, y al mismo tiempo va a intentar refutar ese argumento 1, y así sucesivamente, de tal manera que se genere una especie de pimponeo, ¿ya?, para llegar a una conclusión. Eso trabajamos toda la semana pasada hasta llegar a estas técnicas orales de argumentación que aparecen aquí. Eso fue la síntesis de la clase. Entonces, eso me había faltado la semana pasada. Y nos había faltado, como preguntó la compañera, ¿cierto?, si íbamos a ver cuál era la respuesta correcta a esta pregunta que yo les planteé inicialmente. Entonces la voy a leer de nuevo y vamos a ver si ustedes pueden llegar a responder cuál podría ser la respuesta correcta. Dice: porque blanca tu inocencia como tus sueños, es más triste y más doliente tu soledad, porque puede más la angustia cuando te mienten, que del brazo con otra me ven pasar. He querido convencerte de la verdad, pero tus amargos celos nada comprenden, ni solo me respondes: es tarde ya. Yo no sé quién es la otra, si mi vida está en tu amor. ¿Dónde puede estar la otra si no en tu imaginación? Otra no existe ya para mí. Solo mi madre fue la otra y la perdí. He tenido muchas veces por compañera a la santa gaucha mía que me dejó, y del brazo por la calle con qué alegría parecíamos novios, riendo los dos. Cuando un día quedé solo, busqué en tu pecho el calor que me faltaba para vivir, y encontré tu amor querido, puro y sincero, que por amargos celos veo morir. ¿Ya? Bueno, ese es el fragmento de un tango, ¿cierto?, que se llama Con la otra, de Lito Bayardo, que es un autor bastante famoso, ¿cierto?, en Argentina y Uruguay. La fuente del tango. Es una pregunta sacada del Melodía del año 2009. Entonces la pregunta decía así: en el texto anterior, ¿cuál es la tesis que defiende el emisor frente a su amada? A, ella lo abandonó. B, él nunca le fue infiel. C, la infidelidad se paga con angustia. D, la ausencia del amor provoca soledad. O E, ella nunca lo amó como su madre. ¿Cuál creían Yo, ustedes? Dígame. yo La mantengo B. la D. La B. Yo digo que puede ser la D. La D, ya. Ya, por ahí entonces se cantan entre la D y la B. Ya. ¿Alguien me podría dar razones por cuáles piensa que la B o la D? Yo, profe, Eh, porque... sí. Dale, Ashley, te escucho. Ya. Porque reiteradas veces le dice a su amada que él fue inocente de la supuesta infidelidad. Ya, Más que nada por eso. ok. ¿Alguien más tiene alguna otra razón o cree que Eh, otra es la alternativa? yo, Profe, Natalia que estaba hablando ahí, de ahí no, el que, señor que Belverín. hable el Juan, él estaba hablando antes. Ya, Juan, lo escuchamos. ya, muchas gracias. Yo digo que es la B porque la pregunta dice cuál es la tesis que defiende el emisor frente a su amada. Y la tesis se supone que tiene que ser una afirmación polémica, y yo digo que puede ser la B porque él está afirmando de que nunca le fue infiel, y su amada le está contestando, por así decirlo, que no le cree. Esa es mi razón de que esa es la respuesta.
Ya. Ok. Natalia, ¿usted está también queriendo hablar? Sí, yo digo que es la B porque los celos igual hacen ver cosas donde no las hay. Y Mm, encuentro que estaba en la tesis ahí porque él se está defendiendo de una acusación y está dando como argumentos de que su otra mujer era su mamá. ya. Profe, Ok. Dígame. y- yo igual quiero defender la B porque no, en este extracto que se ve, no se nota o no se percibe tanto la soledad, más sí la decepción frente a alguien que amó y luego ésta se fue cegando por los celos. Mm, ya. Bien, bien. Ahí la Ashley incluso escribió una parte del texto, ¿cierto? Ya. Usted se fijó en eso. Eso es súper importante, chiquillo, lo que está eh, aplicando la Ashley, independiente que sea verdad o no esa alternativa, que lo voy a ver enseguida. Que uno se vaya fijando en las pistas que el texto va mostrando. Porque si bien aquí en este texto la tesis no está dicha de forma explícita a partir del relato, yo puedo ir observando en ciertos fragmentos lo que se va tratando de insinuar. Eso es lo importante. Y a partir de eso yo puedo descubrir, ¿cierto?, cuál es la respuesta correcta. Entonces, yo como yo aprendí aquí, ¿cierto? Vamos a mostrarles cuál es la respuesta correcta, ¿ya? A ver si ustedes tienen razón o no. Bueno, ahí aparecen los monitos, como siempre yo los coloco, y la respuesta correcta evidentemente que es la letra B. Así que muy bien por todos los que defendieron la letra B. Y como muy bien dice la Ashley, ¿ya? Eh, a ver si puedo rayar acá. Cuando uno mira acá, el texto dice, miren, yo no sé quién es la otra, mi vida está en tu amor. Mira, si mi vida está en tu amor, ¿ya? ¿Dónde puede estar la otra si no en tu imaginación? Entonces, a él está diciendo directamente, como muy bien decían ustedes, ¿dónde está aquella mujer que se supone es la que está teniendo mi amor, con la que yo te estoy engañando? Y después dice, otra no existe para mí. Y ahí está lo que escribía la Ashley. ¿Ah? Solo mi madre fue la otra. Y ahí está clarito. Solo mi madre. ¿Ya? Y la perdí. ¿Ves? De hecho, después hace una... Exactamente, Anaís, muy bien, Anaís. Y justo después, de hecho, al final dice, como muy bien, ¿ya? Y encontré tu amor querido, puro y sincero, que por amargos celos veo morir. De hecho, ahí nos está dando la clave. O sea, tú estás teniendo celos, y más encima los celos son infundados. ¿Ya? Ya. Que no es como soledad, ¿cierto? Básicamente es presente. Exacto. No está hablando como la ausencia del amor provoca soledad, porque en el fondo esa sería la consecuencia tal vez de estos celos, pero no de la ausencia de amor, porque él está diciendo claramente dentro del relato que la ama y eh, que lo único que ella está imaginando es otra persona que en realidad no existe. Ahora, en palabras de buen chileno, lo único que uno le pudiera criticar es que a lo mejor él fuera muy apegado a su mamá, cosa que a veces nos pasa al hombre, ¿cierto? Somos un poco eh, apegados a la mamá. Iba a ocupar otra palabra, pero mejor no digo que somos mamones, ¿cierto? ¿No es cierto, chiquillas? Pero bueno, puede que sea así. Yo creo que ya los chiquillos han ido aprendiendo con el tiempo que eso no conviene mucho. En fin, tenía que ver por ahí la respuesta correcta. Ya. Muy bien, veo que eh, la mayoría aplicó muy bien lo que vimos la semana pasada. Así que los felicito y las felicito. Ya. Vamos a dejar de compartir, ¿ya? Porque ahí quedamos con la respuesta de la semana pasada. Y llegó mucho más gente ahora. ¿Ya? Hoy día vamos a pasar a la clase que les tengo preparada. Denme un segundito. ¿Dónde tengo el
PowerPoint, lo había dejado abierto. Vamos a cerrar esta. Y vamos a abrir. Acá está. Ok. Ahí está. Ya, muchachos, espero que ya ahí se vea en pantalla. Voy a volver al inicio. Ya. Aquí está. Y vamos a partir inmediatamente con la diapositiva de hoy día. Ya. Hoy día, en consonancia con lo que vimos la semana pasada, vamos a ver los modos de razonamiento y vamos a intentar, vamos a ver si alcanzamos, si no ya lo vemos la próxima semana, porque tampoco me quiero extender demasiado y prefiero que se entienda de muy buen modo que este es el contenido central de lo que corresponde a la comprensión lectora para la PTU, las falacias argumentativas, que se van a dar cuenta en el camino que una falacia argumentativa generalmente deriva de un razonamiento o un modo de razonamiento. Por lo tanto, ya voy adelantando que una falacia es una falla o un error lingüístico que deriva de la mala utilización de un modo de razonamiento. Después vamos a ver la definición en específico. Entonces, explicamos ¿ya? De manera muy precisa ¿ya? Lo siguiente. Este es el esquemita que resume todo lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? La semana pasada vimos que el discurso argumentativo tenía como finalidad convencer al receptor sobre una idea determinada a través de razones o fundamentos. Luego dijimos ¿ya? Que se estructura en tesis, que era la afirmación y negación respecto a un tema polémico, en bases, que correspondía al primer tipo de argumento, si ustedes recuerdan, argumento que generalmente depende de la experiencia, que tiene que ver con una afirmación muy general de algo que la mayoría de las personas deberían de conocer sobre el tema que estamos hablando. La garantía, que en el fondo es la explicación, es el por qué esa base tiene relación con la tesis. Por lo tanto, la garantía es una especie de ampliación en términos de consecuencia de la base en relación a la tesis. Y por último estaban los respaldos, que los respaldos eran el último tipo de argumento un poquito más objetivo, relacionado con datos, con información, con a lo mejor algún estudio relacionado con una organización que tenga renombre y que le dé peso a eso que se está señalando. Y que hoy día vamos a ver que eso corresponde a un tipo de argumento también, ¿ya? Que no solamente cabe dentro de este modelo que es el modelo de Toulmin, ¿ya? Luego vimos que los tipos de argumentación se dividían en dos según su modalidad, ¿cierto? Lógico-racional y retórico-persuasiva, y según su estructura secuencial y dialéctica. ¿Ok? Ese esquema de resumen de todo lo que vimos la semana pasada. Hoy día, ¿qué vamos a trabajar? Para que quede absolutamente claro. Vamos a caracterizar los modos de razonamiento argumentativo. ¿Ya? A ver, déjenme abrir ahí, alguien me escribió al chat. Ah, ya, me están pidiendo que vuelva un momentito a la diapositiva anterior. Puede ser que anduve muy rápido. Ya, ahí, para que alcance a escribir el esquema. Ya. Ahí sí, Tiara, ningún problema. Bueno, como les estaba diciendo, ya, listo, ningún problema. Avanzo. Entonces, los aprendizajes esperados tienen que ver con los modos de razonamiento y sus rasgos diferenciadores. Les voy a ir mostrando ejemplos, ¿ya? De los modos de razonamiento. Vamos a caracterizar las falacias más comunes. Ahí Sofía parece que se le abrió el micrófono. Y vamos a tratar de identificar, ¿ya? En ese aspecto, la relación con los modos de razonamiento argumentativo. ¿Por qué hablo de las falacias más comunes? Esto ténganlo muy en cuenta. Porque si uno se va a buscar a portales de internet, se va a buscar, por ejemplo, a manuales de derecho donde se ocupa mucho el concepto de falacia argumentativa y de razonamiento argumentativo para debatir, ¿cierto?, en los juicios, se va a encontrar que hay muchas falacias argumentativas y hay algunas de carácter general que están subdivididas en otras más específicas según su naturaleza y su construcción.
Para eso uno tendría que entrar a mirar autores si es que hay alguno que le interesa, ya, y lo voy a anotar aquí en la pizarra. Ya, por eso tengo la pizarra acá. Por ejemplo, uno podría ocupar el manual de Perelman. ¿Ya? No sé si se logra ver, ahí voy a acercar un poquito. Ahí. ¿Ya? Hay un manual que está escrito por Perelman, se me dio la pizarra para adelante, ¿ya? Que es un autor de origen europeo, que tiene un manual de argumentación. ¿Ya? Se me va a venir ahí la pizarra igual para adelante. Y también podrían ustedes revisar el manual de Grutendorf, ya que él es un autor de origen holandés, me parece que de los Países Bajos. ¿Ya? En el fondo, si ustedes buscan en internet y buscan, ¿cierto? Argumentación, les van a aparecer esos nombres asociados, junto al de Toulmin, que yo ya lo trabajé. Pero el desarrollo teórico es tan específico que en el fondo para lo que ustedes necesitan para la prueba, no sé si les sea muy productivo. Tal vez el día de mañana, si hay alguno de ustedes que quiera estudiar Derecho o quiera especializarse en lo que tiene que ver con la retórica y la parte oral, les puede servir bastante. Un segundito que voy a mover la pizarra ahí para que no se me caiga. Ya, ahí está. Avanzo. ¿Qué otra cosa? Hoy día vamos a tratar de comprender y analizar textos argumentativos. Entonces les voy a ir mostrando distintos ejemplos con textos. Y como siempre voy a partir con un ejercicio tipo PTU, que era de la PCU antigua, y este está tomado del modelo de Venre del año 2011. ¿Ya? Entonces lo voy a leer y vamos a ver si ustedes son capaces de determinar alguna cosa aquí que sea significativa. Dice, nos hemos pasado la vida buscando modelos. Me acuerdo de la época todavía reciente en la que se hablaba del modelo yugoslavo, el modelo cubano, el modelo chino. ¡Qué peligrosos modelos! Supongo que en la época de la independencia habremos pretendido seguir otros modelos. El de la Revolución Francesa o el del liberalismo a la inglesa. La sola mención del tema muestra su dificultad, su ambigüedad, su riesgo. Antes de la Segunda Guerra Mundial había chilenos que pretendían imitar al conductor nazi. Ni más ni menos, y no falta algún excéntrico actual que insista en este camino. Yo quisiera que el país tuviera personalidad, autonomía y buscara soluciones propias, inteligentes, realistas, pero somos débiles en la elaboración de ideas nuestras. Casi se podría sostener que tenemos una vocación de sumisión intelectual. Observen ustedes, sin ir más lejos, a nuestros críticos literarios, campeones del lugar común, de las modas importadas, con muy raras notas originales. Jorge Edwards, Modelos, Diario La Segunda. Y la pregunta, ¿cierto? Como un concurso de televisión, dice así. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y lo recalco, con relación a la tesis del fragmento anterior. Veamos. Letra A. En Chile no existe originalidad en la manera de pensar y actuar. Letra B. A nuestro país le falta independencia para la creación de modelos. Letra C. Los críticos literarios chilenos carecen de autonomía para pensar. Letra D. Los chilenos construimos nuestros propios modelos de pensamiento. Letra E. A lo largo de su historia, Chile ha copiado modelos extranjeros. ¿Quién tiene alguna respuesta para esta pregunta? Creo que es la D. Yo, la D. La D. La D. ¿Por qué sería la D? Porque el autor se refiere a Chile como una recopilación de sistemas, modelos, estilos en uno. O sea, tomar lo mejor de todo para no arriesgarse a decaer en cualquier sentido. No decaer en la economía, no decaer, pero al momento de no innovar, se refiere a que son sumisos.
Y Ya, las demás alternativas sí acompañan a lo que está haciendo. ok. ¿Alguien más que quiera argumentar esa u otra postura? No sé, ahí de los que siempre, la Natalia, la Sofía, no sé, la Tamara, que a veces me escribe por el chat. Yo. Ya, a ver, Em, yo creo que la D, porque habla de que Chile no tiene autonomía. Y justamente la D habla de que Chile tiene autonomía. Y es como todo lo contrario a lo que se estaba diciendo antes. Creo ok, que eso, o sea, de mi parte creo que es como más eso, lo más simple. ya, ok. Está bien, está bien. Yo, como siempre lo hago, dejo la respuesta pendiente, pero le agradezco la participación y ahí la reflexión respecto de la pregunta. Ya la vamos a retomar para que podamos verificar si lo que ustedes dicen es verdad o no. Así que le vamos a colocar, como siempre, el monito de espera ahí. ¿Qué no pasó? Parece que se me quedó volando. Ya, vamos a ver entonces hoy día los modelos de razonamiento argumentativo y las falacias argumentativas. Entonces, vamos a partir primero con el primer modo de razonamiento. A ver, vamos a tratar de explicar de manera oral, ¿ya? Voy a ver ahí si me funciona. Ahora me voy a parar, voy a sacar los audífonos de acá para poder escucharlo si es que alguien, y vamos a ocupar aquí la pizarra. No sé si se ve ahí, espero que sí se vea, ¿ya? Voy a acercar ahí un poquito el computador para que se vea mejor. A ver, cuando hablamos de modos de razonamiento, ¿ya? Voy a tratar de explicarlo de este modo, ¿ya? No sé si se ve bien ahí, ustedes me indican si es así o no. Cuando hablamos de modos de razonamiento, en definitiva, hablamos de una forma de organización del pensamiento. Eso es en el fondo un modo de razonamiento, ¿ya? Ahora, yo organizo el pensamiento de acuerdo a un objetivo. Por ejemplo, si yo quisiera transmitir de manera didáctica, llamémoslo, de manera literaria, o quisiera explicarle a las personas de una manera muy sencilla cómo funciona un gobierno, por ejemplo, a lo mejor me sería muy difícil, ¿cierto? Tratar de explicarlo en un párrafo o tratar de hacer un ejemplo práctico, porque es un tema muy complejo. Pero a lo mejor me resultaría muy sencillo ocupar una analogía, es decir, una forma de pensamiento en la cual yo comparo, ¿cierto? Lo voy a colocar aquí, comparo, por ejemplo, X, que sería el gobierno, con X1, que por ejemplo podría ser otro tipo de organización que funcione de manera similar. ¿Para qué? Para que el que conozca este segundo tipo de organización, que es más popular, a partir del entendimiento de esta forma, pueda comprender el entendimiento de esta forma. Ejemplo, yo podría decir que un gobierno es como un equipo de fútbol. Le voy a poner ahí, equipo de fútbol. Profe, no se ve más abajo. ¿No se ve más abajo? Ya, déjenme a ver si lo puedo... ahí sí, ya. Sí, sí. Ya. Yo podría decir que un gobierno es como un equipo de fútbol, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un equipo de fútbol, yo tengo un líder, que en ese caso sería el DT, ¿cierto? Y tengo los jugadores, ¿ya? Que llevan a cabo la estrategia de ese líder. Entonces, para que ese gobierno funcione de buena manera, yo necesito tener un buen líder y tener un buen equipo de jugadores para llevar a cabo la tarea final. Y usted diría,
Ah, o sea que un gobierno funciona igual. Exacto, porque en el caso del gobierno el líder vendría a ser el presidente. Y en el caso de los jugadores, miren, ¿quién vendría a ser los jugadores en el gobierno? ¿Quién creen ustedes? Voy a anotar ahí. Los ministros, ¿no? Exacto, los ministros. Entonces, se supone que si yo tengo un buen presidente, cosa que no sé si nosotros tenemos, ¿ya? Pero si yo tuviera un buen presidente y tuviera unos excelentes ministros que no fueran cambiados cada 2 o 3 meses, seguramente tendría un muy buen gobierno. Y le vamos a colocar acá un muy buen gobierno. ¿Se entiende, no? Entonces, en el fondo, el razonamiento, el modo de razonamiento por analogía, funciona con la comparación de 2 elementos o más que aparentemente no tienen ninguna relación. O sea, un gobierno generalmente no tiene nada que ver con un equipo de fútbol. ¿Sí o no? De hecho, si uno mira un equipo de fútbol y un gobierno, uno aparentemente diría, ¿en qué se parecen? En nada. Pero yo hago una afirmación. Un buen líder que es capaz de tener un buen equipo puede llegar a obtener muy buenos resultados. Esa afirmación me sirve tanto para el gobierno como para el equipo de fútbol. Y en el fondo, ¿por qué explico eso? Que ya estoy adelantando el modo de razonamiento. Porque para este objetivo, que es intentar explicar algo complejo, me sirve la analogía. Y la analogía es un modo de organizar el pensamiento que está puesto acá arriba. Y yo podría seguir ocupando otras formas de organización, pero quise mostrarles la pizarra. Y este ejemplo, ¿por qué? Porque yo tenía que esquematizar aquí con mis rayas y todo, ¿cierto? De la manera más ilustrativa posible, cómo yo puedo organizar el pensamiento. Es como si yo que hago clases de lenguaje, hoy día, si les tengo que explicar a ustedes esto que es para la PTU, lo hago a partir de esta pizarra porque me resulta mucho más ilustrativo que a lo mejor poner solo el PowerPoint. De ahí en el PowerPoint voy a ocupar ejemplos que son más formales, pero a partir de este esquema yo sé que hay algunos que les puede resultar más fácil entender que solamente a partir del PowerPoint. Eso es, ¿ya? ¿Alguna duda ahí, chiquillos? Entonces, me voy a sentar. Eso es un modo de razonamiento. Entonces, por eso que aquí en el PowerPoint yo definí o coloqué que consiste en identificar relaciones de semejanza entre 2 realidades u objetos. La analogía, lo mismo que coloqué yo acá en la pizarra. De esta manera se asume que la tesis que fue válida en una situación, es decir, la del gobierno, también sirve para el equipo de fútbol. O al revés, la del equipo de fútbol también sirve para el gobierno. Eso en el fondo sirve para los 2 casos, aunque aparentemente no tuviesen ningún tipo de relación los elementos comparados. ¿Ya? Miren, entonces aquí está el esquema que yo traté de ilustrar aquí en la diapositiva de manera muy burda a lo mejor, que en el fondo la letra A, que correspondería a un fenómeno, constituye una tesis válida, y en la letra B, que correspondería a otro fenómeno, la misma tesis también tiene la misma validez, ¿ya? Aunque los elementos involucrados puedan ser distintos. ¿Alguna duda ahí, chiquillos? ¿No? De todas maneras, ¿cómo se ve esto en un texto? Si ustedes lo encontraran, por ejemplo, en un fragmento de texto para la PTU. Vamos a mirar el ejemplo, ¿ya? Ya, perdón. Ay, no sé dónde me quedó el ejemplo. Déjenme un segundito. Lo tenía preparado y se me desapareció. Ya. A ver. Aquí está. Qué raro. Ya. Ya, chiquillos, no importa. No sé por qué no me lo toma, pero se lo voy a mostrar acá igual. Ya, ahí está. No importa que no lo muestre en pantalla completa. Ahí está el ejemplo. Dice, se habla mucho de que tenemos que lograr calidad en el ámbito educativo de nuestro país, pero no está claro a qué se está refiriendo. Cabe preguntarse,
¿Se puede disponer de un sistema educacional de alta calidad sin que lo presidan universidades que marquen la tónica de excelencia por alcanzar? Para que existan universidades óptimas se requiere de un suministro constante. Y ahí está la clave. Fíjense, yo lo subrayé. Harvard y Yale, Oxford, Cambridge, no se inventan de la nada. Amén de experiencias seculares, pluralidad y respeto por el conocimiento. Hay una afirmación, ¿cierto? Después dice, estas presuponen establecimientos secundarios que seleccionan y promueven a sus mejores talentos y los adiestran a fin de que calcen eventualmente en instituciones de este nivel y rigor. Llama la atención que en nuestro país las últimas iniciativas debatidas no estén por fortalecer aún más a las instituciones universitarias que estarían más cerca de los estándares de excelencia internacional mostrados por Harvard y Oxford. Y abajo hay algo que yo no subrayé, pero que es súper importante y que lo voy a colocar aquí. ¿Ya? ¿Qué dice ahí? Debería ser así. Y ahí está la afirmación. Lo voy a poner en rojo ahí. Debería ser así. Por lo tanto, esa pequeña oración me está indicando que esto yo, lo que subrayé en segundo lugar, es una analogía respecto de lo que se dijo de Harvard, Yale, Oxford y Cambridge arriba. Porque en el fondo está diciendo que si Harvard, Yale, Oxford o Cambridge, ¿cierto? Para obtener buenos resultados, se preocupan de hacer un muy buen sistema de selección, en el caso chileno debería existir lo mismo para que funcionase del mismo modo. ¿Van captando, no? Ahí ocupó un pensamiento por analogía. ¿Alguna duda, chiquillos? Al menos yo no, profe. Ya, qué bueno. Mire, estoy tratando de ser lo más ilustrativo posible y ocupé la pizarra y todo porque el pensamiento por analogía generalmente produce complicaciones, sobre todo cuando de repente en algunos textos aparecen analogías de tipo literaria, pero ya vamos a observar en clases posteriores donde les voy a mostrar ejemplos de analogías donde ustedes se van a dar cuenta, miren, aquí funciona también del mismo modo. En el fondo, para que les quede claro, una analogía es una serie de comparaciones, ¿ya? De hecho, y ahí voy adelantando materia que no sé si vaya a alcanzar a ver porque generalmente la PTU los últimos años no lo ha tomado, que es el género lírico. Cuando uno define la analogía como figura literaria, la define como un grupo de metáforas, ¿ya? Y en el fondo las metáforas son comparaciones, ustedes saben que lo son. Por lo tanto, cuando uno piensa en un texto literario, piensa en analogía a muchas metáforas juntas. En cambio, en argumentación, una analogía es un grupo de comparaciones que tiene una tesis de fondo que sirve para dos casos distintos o más. Eso es. Entonces, tiene cierta lógica de relación, aunque no se aplican exactamente del mismo modo. Ya. Vamos al segundo tipo, y ahí lo voy a colocar en que es el razonamiento por generalización. Este tipo de razonamiento tiene su particularidad, ¿ya? Miren, dice, a partir de la observación de algunos elementos, se establece una tesis que considera la generalidad de dichos elementos. Entonces, el razonamiento por generalización en palabras muy sencillas es que yo afirmo algo generalizándolo, pero para que esa generalización funcione, debe existir lo siguiente. Fíjense en la ilustración. Yo tengo A, C, B, A de nuevo, B y por último B. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, y ahí hay otro B. ¿Ya? Entonces, si yo miro esa ilustración, me doy cuenta que de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triángulos, hay 4 que corresponden a B, 2 a A y 1 a C. Entonces, como más del 50% corresponde a B, yo puedo afirmar, ¿cierto? Como tesis general, ¿cierto? Que B es lo que la mayoría de las personas de ese grupo prefiere. ¿Me explico, no? Pero digo la mayoría. ¿Van captando? No puedo decir que todos, porque si digo todos, caigo en una falacia argumentativa, que es la falacia por generalización apresurada, que es, en palabras muy sencillas y de buen chileno, cuando uno mete a todos en el mismo saco. Es como cuando, voy a ocupar un típico ejemplo a favor de los hombres, prefiero que las mujeres no se vayan a sentir ofendidas, ¿cierto? Pero como cuando uno lee en el muro de los lamentos de Facebook, así le llamo yo,
es que todos los hombres son iguales. Y empiezan a aparecer una serie de comentarios abajo de todas las mujeres a favor de ese comentario. Sí, es que tal por cual aquí, ¿qué te hizo esto, amiga? Es un tal por cual, que no sé qué, y allá ahí. Y hasta los hombres caemos en decir, ¿qué te pasó? ¿Dónde está ese tal por cual? ¿Qué es lo que te hizo? ¿Qué te hizo llorar? No se lo merece, ta, 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 ta. Y resulta que si todos los hombres son iguales, se está refiriendo lo más probable a uno que hizo algo en contra de esa mujer, la cual se siente mal por aquello que le realizaron y que publicó esa frase en internet metiéndolo a todo en el mismo saco. 4 pasos para una declaración falaz, ¿ve? Pero que es muy frecuente. Al revés, también uno podría decir que está, ¿ya? Pero yo lo veo menos frecuente, ¿eh? Profe, Dígame. y también uno cae en que al no saber todo el contexto puede arruinar más la situación o que personas se le vengan en contra. Claro, po. Ese típico comentario que uno a veces hace por apoyar a la amiga y finalmente después se ponen en la buena esos dos que se pelearon y uno termina como chaleco de mono. ¿Has escuchado eso? Por eso que dicen que uno nunca se debe meter en peleas de dos porque mejor no meterse, ¿sí o no? Pero yo hago ese ejemplo porque ese es un ejemplo muy típico que uno se encuentra. Y por eso que lo hago, no lo hago en mala, no se va, insisto, vuelvo a repetir, no se vayan a sentir ofendidas, chiquillas, ni nada, simplemente es un ejemplo, ¿ya? Para el otro lado también puede funcionar, ¿ya? Eso es. Voy a ver si puedo mostrar el ejemplo, ¿ya? A ver si me toma el ejemplo, no sé por qué no me toma el ejemplo. A ver, no, se me salta el ejemplo. Tengo que dejar de compartir para poder mostrar el ejemplo. No sé por qué me pasa eso, debe ser problema de la diapositiva. Ya, aquí está. Ahí estaba. Y ahí está el ejemplo. Ya. Ahí lo pueden ver en pantalla. Dice una situación típica que uno pudiera encontrarse. La gestión del presidente de curso ha perdido popularidad en los últimos 2 meses. No será elegido nuevamente. Y ahí le pregunta la otra niña de la vuelta. ¿Cómo lo sabes? Realizamos una encuesta la semana pasada. 6 de 10 compañeros no aprobaron su liderazgo. ¿Se van dando cuenta, no? En el fondo el 50% más uno. Por lo tanto, ojo, el argumento por generalización a mí me funciona cuando en el fondo tengo el dato suficiente que me permite respaldar mi afirmación en términos de que lo que yo estoy diciendo es aprobado por el 50% más uno. Si yo no tengo ese dato suficiente, puedo caer en la falacia argumentativa, es decir, en afirmar algo de lo cual no puedo dar cuenta si realmente es así o no. ¿Les va quedando claro? Entonces, ojo con eso. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente escuchan en televisión que según la última encuesta CADEM, ¿cierto? Lo escuché hoy día, ¿ya? No es que yo esté inventando. El 87% de la gente que ha sido encuestada estaría de acuerdo con el retiro del segundo 10% de las AFP. ¿Escucharon esa noticia? Yo la escuché hoy día, a mediodía. Pero yo me preguntaba, yo que soy tan preguntón y que me hago consultas a veces que pueden ser un poco raras, ¿a quiénes habrán encuestado? ¿Los que encuestaron? ¿Los que hicieron la famosa encuesta? ¿Habrán encuestado de gente del barrio alto para arriba? ¿De Plaza Italia para arriba? ¿O de Plaza Italia para abajo? ¿Habrán encuestado a gente, por ejemplo, de las 16 regiones que existen en Chile hoy día? ¿O encuestaron solamente a gente de Santiago Centro? ¿Cómo pueden Profe, señalar? Dígame. es lo mismo que dijo con el tema de 6 de 10 compañeros no votarán al presidente. Es lo mismo, porque se está refiriendo a un solo sector que es, en este caso, el socialismo. No, Ya, otro nombre, mejor no. Eh, ya. y claro, la encuesta CADEM puede ser de los que votaron para aprobar, o sea, de los encargados,
puede ser un grupo selecto de una red social, un sector específico. Exacto. No es todo o nada. Por eso, entonces, muy bien, ahí, ¿a qué voy? Que uno frente a ese tipo de afirmaciones, ¿ya? Uno se empieza a preguntar de la validez de esas afirmaciones totalitarias. A eso me explico. Yo no digo que lo que estén diciendo esté mal, pero yo me pregunto lícitamente si a quienes le preguntaron son representativos de toda la población para generalizar de ese modo. Entonces ahí, en un ejemplo súper práctico, una noticia que fue publicada en televisión hoy día a mediodía, uno puede aplicar esto, que es la argumentación, y entrar a cuestionar, y tener un pensamiento crítico de verdad, desde la solidez del argumento que estoy señalando, con un cuestionamiento que es lícito y que cualquiera de nosotros como ciudadanos debería de tener, pero que no siempre se tiene porque la gente cree que lo que se dice en televisión es verdad. ¿Me explico, no? Por eso que le hago esa comparación o les conecto eso que les estoy diciendo con aquello que se publica en los medios de comunicación, ¿ya? Y que es frecuente, ¿ya? Yo lo digo porque, por ejemplo, ¿ya? En mi caso, yo viví 5 años en Las Condes. Y cuando vivía en Las Condes, por lo menos 1 o 2 veces al mes sonaba mi teléfono con alguna encuesta de alguna parte. Pero después de que dejé de vivir en Las Condes y me fui a vivir a Isla de Maipú, después viví en Talagante y ahora vivo acá en San Bernardo, nunca he recibido una llamada telefónica haciendo una encuesta de ese tipo. Entonces, siempre me he preguntado eso. ¿Qué validez tendrán ese tipo de encuestas si solamente se le hacen a un grupo selecto de la población? Bueno, ¿no? En fin. Vamos a lo que estábamos. Dejo de compartir aquí y vuelvo a compartir donde está. Si tienen alguna duda, chiquillos, me preguntan, por favor, ¿ya? Porque ustedes ya me conocen, yo me entusiasmo, hablo y de repente no atiendo o puede que no me dé cuenta si es que hay alguien que no va entendiendo. Así que ustedes me paran. Ya. Avanzo. El otro modo de razonamiento que es más frecuente y que de hecho es muy fácil de entender es el razonamiento por signos. ¿Cómo funciona? Dice acá, se entiende por signo cualquier objeto, fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. ¿Qué significa por naturaleza? Es decir, que nosotros sepamos de manera obvia que representa otra cosa. Por ejemplo, uno sabe, ¿cierto? O generalmente los que vivimos en el sur sabemos, no sé si les ha tocado esto, de que cuando empieza a correr viento sur, uno dice, y mi abuelo hacía esto, no sé si a alguno de ustedes les tocó hacer esto, levantaba el dedo y lo colocaba así para arriba. Y cuando, no. Y le decía a mi abuela, vieja, éntrate la ropa, que va a llover. Y yo cuando chico yo pensaba que era un mago. ¿Cómo lo hace? Decía yo. ¿Cómo es posible? Y yo pensaba que mi tata era, pero un superhéroe. Pero en el fondo lo único que él estaba aplicando era un razonamiento por signos. ¿Qué significa eso? Que es cuando verificamos que efectivamente existe una relación entre un signo, que en este caso era el viento para un lugar, y lo que representa. Mi tata había visto muchas veces que cuando pasaba eso, llovía. Por lo tanto, su experiencia le permitía, frente a la aparición de ese fenómeno nuevamente, anticipar lo que venía. Y no era un mago. Era simplemente alguien que funcionaba a partir del signo que le presentaba la naturaleza. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué representan los siguientes signos? Díganme ustedes, a ver. ¿Qué representa eso? Tormenta eléctrica. Una tormenta eléctrica, ¿cierto? Y no necesito ser un mago para pensar que lo más probable es que después de esa tormenta venga un aguacero terrible, ¿no? ¿Qué signo es ese?
Es un poquito más una convención social. La Como injusticia. justo. Exacto. ¿Por qué la Desigualdad. justicia? Por la igualdad. Muy bien, excelente. Porque en el fondo la balanza se supone que establece una medida equitativa y se supone que la justicia debería de entregar, ¿cierto?, equidad frente a cualquier situación que se está juzgando. Eso es. Ah, bien, chiquillo. Profe, Dígame. el símbolo completo de la justicia es la persona con los ojos vendados también con la balanza. Claro, lo que pasa es que una cosa es el signo y acuérdense que otra es el símbolo. El símbolo era una cuestión cultural, que en cualquier parte del mundo Ah, ya. nosotros podíamos sacar su significado, como por ejemplo la paloma, ¿cierto? El símbolo de la paz, que tanto en China como en Japón o en Francia y Chile generalmente va a representar la paz. En cambio, el signo es una cuestión que generalmente un poquito más apegada a una cultura, como por ejemplo, no sé, aquí en nuestro país, ¿qué podría ser un signo algo propio nuestro? El cacho. ¿Han visto ustedes el cacho? Si alguien se está tomando un cacho, ¿qué uno piensa cuando alguien está con un cacho en la boca? Porque somos del sur, siempre un cacho significa que uno está tomando chicha, y que lo más probable es que esté celebrando algo relacionado con las fiestas patrias, ¿o no? Sí, en la tele aparece mucho cuando muestran a la gente del sur. Exactamente. Y eso es mucho más apegado a una cultura en específico. Ya. ¿Qué signo es ese del caballero que está ahí con una bolsita en la cabeza? Cefalea. ¿Dolor? Claro, ¿cierto? Lo más probable es que le duele la cabeza por alguna situación. Ya. Y bueno, ustedes ya saben, la paloma, signo es de la paz, de la ¿Libertad tranquilidad, también o no? podría ser de libertad, muy bien, ¿ya? Eh, etcétera, etcétera. O por ejemplo la banderita blanca. ¿Qué significaba la banderita blanca cuando veíamos los monitos animados? Que se rendía. Que se rendía, ¿cierto? Profe, Entonces, dígame. pero la como bandera blanca también tiene como otro significado, lo que es como, por ejemplo, los autos. Significa que es como que está haciendo ambulancia, tengo entendido. Claro, es que por eso te digo, hay algunos símbolos, un símbolo es una cuestión mucho más cultural. La bandera blanca a nivel mundial uno generalmente la representa como rendición, pero como usted dice, también hay variación de significado según el lugar donde uno se encuentre. Por ejemplo, en el sur de Chile, una bandera blanca que uno ve en una casa significa que van a celebrar tijerales. ¿Sabes lo que son los tijerales o no? No, Los tijerales cuando se arma la estructura de una casa y se está haciendo una construcción. Entonces, cuando ya se arma la estructura y se le coloca el techo, se celebran tijerales. Aunque esté el puro palo armado y no tenga nada forrado ni nada, pero ya se colocó la estructura y se colocó el techo, ya eso es celebración. Y la gente celebra. A veces mata un animal, se toma algo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí alguien me escribió por el chat. Profe, O eso donde se ve acá igual, pero con bandera chilena. Cuando ponen celcha, la primera celcha. exactamente, exactamente. Por eso le digo, eso es, dependiendo del lugar va tomando distintas tradiciones. Ahí me pone la tiara que también cuando hay una banderita blanca o ponen paño blanco tiene que ver con pan amasado, ¿cierto? Y ahí yo me acuerdo que en algunos lugares también se ocupa esa nomenclatura. Por eso les decía. Pero en el fondo, ¿qué es lo que implican los signos para que entiendan el razonamiento por signos? Es que nos está mostrando algo. ¿Ya? A ver. Voy a volver a salir. Yo no sé por qué no me dejó ver la diapositiva de los ejemplos, esta cosa, pero no importa. ¿Ya? Aquí está. Aquí tengo el de los signos y ahí está. Ahí está. Por ejemplo, cuando vamos al médico, doctor, ¿cuál es su diagnóstico después de los síntomas descritos? ¿Y qué le dice él? Señor González, después de considerar su dificultad para dormir, 1, su excesivo cansancio, 2, y frecuentes dolores de cabeza, 3, debo decirle que sufre de estrés. ¿Qué es lo que hace el doctor ahí?
describir los síntomas. Exacto, pero al sumar los síntomas que empiezan a funcionar como signos, él puede determinar un diagnóstico. Voy a ocupar un ejemplo más pedestre todavía, ¿ya? ¿Qué pasa cuando de repente usted lleva un día con dolor de cuerpo, luego en la espalda, después se le empieza a apretar un poquito la garganta, se le empieza a tapar la nariz y le empieza a doler un poquito aquí arriba, ¿cierto? En esta parte. Y después del tercer día usted le dice a la mamá, mamá, me siento mal, me duele la garganta, me duele aquí y siento que todo el cuerpo me duele. ¿Qué dice su mamá? Te Te resfriaste. vaya a resfriar. Resfriado. Gripe. Exactamente, Gris, ya te vaya a resfriar. ¿Te acordáis que anduviste a pata pelada la semana pasada? Estaba lloviendo, hacía frío en la tarde y tú a pata pelada en el patio. Ahora está el resultado de eso. Te dije que te iba a resfriar, cabro de molera. ¿Cuántas veces nos retaron a mí por eso que yo vivía en el sur? Muchas veces. Entonces, uno va sumando, son signos. Y mi mamá no es maga, ni mi papá tampoco cuando me lo decía lo era, pero cuando ellos ven ese tipo de signos es porque son capaces de determinar un diagnóstico y anticipar lo que va a venir con una certeza bastante alta. Eso es un Pero, razonamiento por signos. Dígame. profe, ¿y los síntomas no sería lo mismo que los signos? En ese caso sí, obvio. Los síntomas vendrían a ser los signos. Por eso se habla de una sintomatología en medicina. En el fondo, la sintomatología son signos que le permiten determinar al profesional el diagnóstico respecto de una enfermedad. ¿Ya? Ejemplo más pedestre todavía. Yo, profesor, en el colegio. Primera prueba de lenguaje. Vamos a colocar un alumno que aquí no sé si hay alguien de apellido Pérez. Creo que no. Ya, pongámosle. Matías Pérez, primera prueba, lenguaje. Un 3-5. Uno dice, pucha, ya la primera prueba todavía quedan como 3 más. Segunda prueba, Matías Pérez, un 4-1. Yo, profesor jefe Matías Pérez, digo, Matías Pérez anda más o menos no va el lenguaje. Le voy a mirar las notas a los otros ramos. Voy a mirar matemática, Matías Pérez, un 3 y un 1-5. Voy a mirar ciencia, Matías Pérez, un 4-5 y un 4. Voy a mirar historia, Matías Pérez, un 2-5 y un 3-8. No sigo mirando. Voy a mirar su hoja de vida. Y voy a mirar. Matías Pérez lleva una hoja de anotaciones. Anotaciones en historia. Llegó tarde a la clase, no entregó su trabajo, se para constantemente a hablar con el compañero. Ciencia, no entregó su experimento, llegó atrasado, ¿cierto? Con la última guía. Lo pillaron conversando en el aula de clase. Voy a mirar lenguaje. También tiene una anotación por llegar atrasado a clase. Ay, miren, aquí tiene un abajo en matemática. Dice que pidió permiso para salir al baño y no volvió en toda la hora. ¿Qué puedo yo inferir que le va a pasar a Matías Pérez si sigue en ese camino? Que va a repetir. ¿Necesito ser mago? No, No. porque la experiencia, los signos, lo que me está mostrando el señor Matías Pérez con su actuar es que lo más probable es que le suceda aquello. Ese es el razonamiento por signo. ¿Les queda claro? Profe, Dígame. y al final esos signos son transferibles a la larga. Claro, porque en el fondo... Quiere decir que todos caen en lo mismo. O se han topado más de una vez con signos que lo llevan a pensar ciertas cosas y esta es la razón. Exactamente, por eso es lo que te decía con el caso de los papás, cuando ven que uno se va a resfriar, si ellos no dicen que uno se va a resfriar porque son magos, sino porque seguramente antes le ha pasado lo mismo a su hijo mayor, o por ejemplo la mamá le decía lo mismo a ellos, y a la mamá de su mamá, los abuelitos le decían lo mismo. Como usted dice, hay una transmisión de la experiencia. Voy a ocupar un término incluso técnico, jurídico, hay una especie de jurisprudencia. No sé si conocen el término, es como que en este juicio se aplicó esto,
Entonces, de aquí para adelante, frente a una situación similar, lo más probable es que tenga que aplicar lo mismo. Es eso, ¿ya? Entonces, el razonamiento tiene una lógica casi de causa-consecuencia. No es exactamente lo mismo que una causa-consecuencia. ¿Por qué? Porque que Matías Pérez a la segunda nota esté así de mal, no significa explícitamente que va a quedar repitiendo. Pero sí lo que me permite decir es que si él sigue en ese camino, va a quedar repitiendo. ¿Se entiende, no? No sé si a ustedes les ha pasado que de repente hay algunos que estaban repitiendo y mágicamente a fin de año, ¡oh! Pasó de curso. ¿Qué pasó? Un milagro, dicen por ahí. O se puso la pila. Yo a veces pienso que hay fuerzas ocultas que a veces cambian las notas. Yo supongo que ustedes nunca vieron algo así, ¿cierto? Bueno, No, No, pero a nunca. veces igual uno lo piensa. Yo sí. exactamente. Uno lo dice en tono irónico, pero Yo creo que lamentablemente sí. funciona así. Profe, ¿y si es al revés, si tiene buenas notas y tiene la hoja llena de vida, malas, negativas que sean? Claro, ahí generalmente uno tiene como una especie de dicotomía. Uno pudiera pensar que ese alumno a lo mejor va a pasar de curso, pero lo van a echar del colegio. ¿O no? Y de hecho, yo les puedo decir que puede, yo no lo he hecho, a mí no me ha tocado, pero sí me ha tocado escuchar alguna vez que le han dicho a algún apoderado, ¿sabe qué? Su hijo ningún problema, va a pasar de curso, tiene todas sus notas, pero tiene una matrícula caducada para el otro año. Así que empieza a buscar matrícula en otro colegio. No sé si ustedes han escuchado algo como eso, pero a mí me ha tocado escucharlo y verlo. ¿Ya? Eso es. Yo tenía una compañera que se sacaba buenas notas, pero era súper desordenada, siempre hablaba en clase, la retaban, la anotaban, se escapaba, pero le iba bien en las pruebas. Claro, es que seguramente tenía habilidades, lo que pasa es que su comportamiento era incorrecto. Entonces ahí a lo mejor habría que trabajar otro aspecto, y ahí uno se mete en otro ámbito y me voy a salir del tema, por lo tanto no voy a entrar en esa disquisición, pero generalmente cuando pasa eso es porque hay algún problema que no ha sido visualizado. Yo creo que hay un profesor jefe que a lo mejor necesita hablar con un apoderado, buscar otra alternativa, mandarlo a la orientación, porque no puede ser que alguien que le vaya bien, ¿cierto?, se comporte tan mal. Está tratando de llamar la atención. Algo le está pasando a esa persona en la vida que tiene ese tipo de comportamiento. Y ahí también funcionan como signos, ¿ven? La experiencia a uno le dice que alguien que esté comportándose así no es porque sí. Algo le debe de pasar. Y ahí uno empieza a observar y tratar de explicarse. Entonces también funciona el razonamiento por signos ahí. ¿Ya? Hay algunos que tenemos más intuición con los años y la vamos desarrollando, y hay otros que no. Eso depende de las personas. Ya, vuelvo a la diapositiva. ¿Ya? Yo he ido saliendo y entrando a la pantalla. A ver, no, me equivoqué. Ya, a ver. Estaba acá. En este. Ya, aquí. Es el razonamiento por signo. Después está el razonamiento por autoridad. ¿Ya? ¿Cuál es el razonamiento por autoridad? Se recurre al prestigio de que se goza o que goza una autoridad o un experto en la materia para fundamentar la tesis. Entonces, palabras muy sencillas. Yo cito a alguien experto en un área de la que yo estoy tratando de demostrar algo, ¿ya? O estoy tratando de reseñar, por ejemplo, no sé si alguna vez a ustedes les tocó en el colegio hacer un trabajo de ciencia y tenían que hablar de algún tema que les dijeron y usted citó un científico, citó un libro, ocupó, por ejemplo, alguna declaración de un médico, si era un tema médico. En el fondo, el razonamiento de autoridad tiene que ver con la experticia de quien usted cita como sustento para lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar si ustedes conocen a esta gente. ¿En qué ámbito del conocimiento podrían ser considerados autoridad los personajes que se presentan a continuación? ¿Lo conocen a él? Sí. ¿Quién es? Apellido Parra. No me acuerdo. Nicanor Parra. Nicanor Parra, muy bien. Él. Ya. ¿Y en qué área del conocimiento él podría ser considerado una autoridad?
poesía. Sí, en la lingüística. En la lingüística, en la poesía, ¿cierto? De hecho, él es reconocido a nivel mundial por sus poemas y antipoemas, ¿cierto? Y por los múltiples premios que obtuvo. Aunque, ¿sabían ustedes que él era de profesión inicial profesor de física y matemáticas? Sí, No, ¿No sabían? Bueno, yo les sí. comento. Él era profesor de física y matemáticas, y eso es paradójico, ¿ah? Y maravilloso a la vez, ¿ya? Que uno en la historia de la literatura se encuentra con muchas personas que vienen de áreas del conocimiento que parecen mucho más duras, como las matemáticas, la física, la química, y que son grandes literatos, ¿ya? Y en el caso de Parra sucede eso. Y bueno, ahí uno pudiera citarlo a Parra respecto de algún tema que tenga que ver con la lírica, que tenga que ver con la física, con las matemáticas, y él podría ser una eminencia y que podría respaldar nuestro pensamiento. Entonces ahí uno lo ocupa como autoridad. ¿Él? ¿Lo conocen a él? ¿Es Marcelo Bielsa? Bielsa. Marcelo Bielsa, exactamente. ¿En qué área, cierto, él es considerado una autoridad? En lo En deportivo. el fútbol. Fútbol. En el fútbol específicamente, ¿cierto? De hecho es interesante porque él, siendo de un deporte como el fútbol tan popular que desde el punto de vista académico a veces es mirado un poco en menos, eso uno lo debe de reconocer, ¿ya? Ha logrado traspasar con su forma de ser y su forma de transmitir su pensamiento a otra esfera y ser considerado un ejemplo básicamente por su forma de enfrentar la vida y su filosofía frente a aquello. Interesante, ¿cierto? Entonces, de hecho, están así que entrenadores de talla mundial, como no sé, pues, como el entrenador del Barcelona o el entrenador del Manchester City o el Manchester United, no sé, otro equipo importante, cuando se refieren a él, se refieren como el maestro. Y a lo mejor no es el que tiene los mejores resultados. Miren qué interesante. Entonces, no siempre es autoridad aquel que tiene los mejores resultados, sino que a lo mejor es aquel que con su forma de transmitir las cosas es mucho más consecuente y enseña como un maestro. Si eso es, no siempre el que enseña es el que tiene mejores resultados. Ya. Y a ella la ubican, ¿o no? Ella es un poquito más popular. Ella es una actriz. Es una actriz, ¿cierto? Ya. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes sabrá quién es ella? ¿Cómo se llama? al menos Les yo voy, no. les voy a ayudar. Ella es la mamá de la que fue polola de Alexis Sánchez. La Carolina Reyes. Exactamente, la Carolina Reyes, excelente. Y ella, uno pudiera considerarla una autoridad en el ámbito del teatro y de la actuación en Chile. De hecho, ella es muy reconocida por telenovelas clásicas, que seguramente ustedes habrán escuchado de nombre, porque son todos muy jóvenes, como Ángel Malo, ¿ya? Una novela que apareció en el Canal 13 a finales de los años 80 y que fue muy famosa en su época, ¿ya? Muy reconocida a nivel nacional e internacional. De hecho, dicen algunos que en esa novela ella lloró tanto que después de esa novela se tuvo que operar los párpados y aquí la parte de abajo porque su papel le exigió demasiado, ¿ya? En fin, eso es como la farándula de la clase, ¿ya? Me voy a centrar en eso. Ya, ejemplo de esto. Voy de nuevo acá al tema del compartir pantalla. Aquí estaba y avanzo. Aquí estaba con Bielsa y aquí estaba con este señor. Aquí para los que les gusta el deporte. Esta es una noticia sacada desde hace muchos años del diario. Dice, Juan Sebastián Verón se refiere a La Roja en la previa del duelo ante Argentina. A propósito que ahora el viernes juega Chile con Perú, ¿cierto? Chile tiene potencial para ser uno de los mejores de América. Hace un tiempo dejó Italia para regresar a Argentina y goza el día a día con su familia. Es el primer torneo, en el primer torneo ya salió campeón y con la camiseta del club en que nació, Estudiantes de La Plata, demostró que lo suyo con la pelota no pertenece al pasado. Esta figura se refiere al fútbol chileno, destacando que es un equipo en formación, pero que tiene gran potencial. Esto lo señalaba este señor
antes de la Copa América del año 2015, en que Chile fue campeón. ¿Qué les parece? ¿Al final tuvo o no tuvo razón? Acertó en su predicción, Exactamente. Y porque básicamente, todo apuntaba a que iban a ser campeones. y básicamente uno aquí toma en cuenta la opinión de él porque él fue un jugador de fútbol muy importante. Él fue seleccionado argentino, jugó en equipos tanto de Inglaterra como Italia y otros países. Después volvió a su país, como dice ahí, volvió a ser campeón. Entonces, una figura reconocida a nivel mundial. Es como si hoy día le preguntáramos, por ejemplo, a, al Chino Río, que aunque de repente habla no muy bien, ¿cierto? Pero si a uno le pregunta a él sobre tenis y él emite alguna opinión sobre ese deporte, uno tendría que asumir que el hombre, habiendo sido número uno del mundo en el tenis, lo que diga tendrá algo de razón, por algo llegó a ser número uno. Por lo menos uno eso es lo que se preguntaría y diría, ¿sí o no? Uno no lo botaría a la basura inmediatamente lo que él dice. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ya, volvamos. Profe, Dígame. ¿y qué pasa cuando cuando, por ejemplo, un grupo de expertos en el tema ven todos esos signos que apuntan a una victoria de parte de un equipo como lo que pasó entre España y Chile, Ya. y todo apuntaba a que España le iba a ganar el partido a Chile y Chile terminó ganando? Básicamente, eh, como todo el mundo puede fallar. Sí, a ver, lo que pasa es que el tipo de razonamiento funciona en torno a la lógica. ¿Ya? La lógica, como tú muy bien dices, que en el caso del Mundial de Brasil es que España le ganara a Chile porque venía saliendo campeona mundial. Pero también había que tener en cuenta que Chile en ese momento venía haciendo muy buena eliminatoria, había clasificado en segundo lugar al Mundial y estaba ubicado dentro de los primeros 5 países del mundo en el ranking FIFA. Por lo tanto, en ese aspecto habían otros antecedentes que podían explicar el que Chile le hiciera un buen partido a España y pudiera obtener un buen resultado, que es lo que se dio. Entonces, en el fondo, cuando tú me dices si hay un grupo de expertos que dice algo sobre algo y yo lo ocupo como fundamento y después ese grupo de expertos se equivoca, ojo que aquí los ejemplos están dados en términos predictivos, ¿ya? Pero uno pudiera ocupar un argumento de autoridad de algo dicho respecto de algo probado. Por ejemplo, no sé, si yo tuviera que hacer un trabajo sobre lingüística, que es mi área, yo evidentemente que ocuparía las citas de, a lo mejor, para explicar los antecedentes de Ferdinand de Saussure, que es el inventor de la lingüística. Pero a lo mejor algunos de las afirmaciones de Ferdinand de Saussure que hizo más o menos en 1915, por ahí, ya están fuera, están obsoletas, porque con el tiempo fueron apareciendo otros estudios que fueron dejando de lado esas afirmaciones iniciales. Pero no deja de tener relevancia en el contexto en que apareció lo que él dijo y que yo lo pueda tomar como antecedente. No sé si me explico, porque las cosas van evolucionando. Entonces, por eso que el argumento de autoridad puede ser muy dinámico, porque las autoridades pueden ir cambiando en la medida en que el conocimiento se va desarrollando y va avanzando. No sé si se entiende, ¿ya? Lo que yo te estoy tratando de transmitir. Entonces, por lo mismo, una afirmación de un día puede ser el otro día refutada por alguien con argumentos sólidos. El tema es que yo ocupe esa autoridad de tal manera que a mí me sirva como sustento para lo que yo estoy tratando de establecer. Eso es lo importante de cómo funciona esta lógica. Ya. Profe, Dígame. o sea que si aún así habiendo signos que apunten ciertas afirmaciones, básicamente cualquier situación puede ser comparada con el banco de valores, como Wall Street, por ejemplo. Todo apunta a que va a aumentar la ganancia, sin embargo, repentinamente todo se puede alinear para que decaiga.
Claro, básicamente lo que pasa es que tú estás hablando de un elemento que no puede ser controlado por, digamos, un grupo económico o por alguien en específico. Son cosas que de un momento a otro pueden variar. Por eso que cuando yo ocupo este tipo de razonamiento, dependiendo del área en que yo lo ocupo, puede tener mayor certeza o menos certeza. Eso indudablemente es así, ¿ya? Eh, pero sí es importante tener en cuenta que el argumento de autoridad tiene que ver con la experticia de quien yo cito, ¿ya? Que puede ser buena en un momento para mí, en otro momento no me sirve ese y me sirve otro, ¿ya? Por eso que nosotros lo ocupamos indistintamente, ¿se va entendiendo? Pero claro, tú tienes razón, en cosas como Wall Street, evidentemente que la afirmación de un experto del mercado de capitales respecto a cómo pudiera funcionar la bolsa, siempre está sujeto al error, básicamente porque es una cuestión dinámica y que va cambiando constantemente. En cambio, en otras áreas del conocimiento no es así, ¿ya? Piensa que los tratados de medicina que habían a finales del siglo XIV, siglo XV, voy a ser súper explícito con esta afirmación, definían a la mujer como un grupo de humores cubierto de cuero. Esa era la definición de los tratados de medicina del siglo XIV-XV. Entonces, en el fondo yo te lo voy a traducir. Decían que la mujer era un grupo de gases cubierto de cuero. Esa es la definición médica de un tratado del siglo XIV de medicina. Miren los expertos de la época. Hoy día, evidentemente, que eso ya es anacrónico y no se puede aceptar. Pero para el momento era lo que estaba. ¿Se va comprendiendo lo que estoy tratando? Mediante el descubrimiento de ciertos elementos que antes no estaban a nuestra disposición, cada vez se volvió más complejo definir antes algo lo que parecía simple Exacto. Es un constante o evolucionar, inexplicable. por supuesto. Y hay cosas que hasta el día de hoy todavía no tienen una explicación acabada. Por lo tanto, lo único que nosotros podemos es intentar, ¿cierto? Seguir investigando en algunos aspectos, reflexionando y afirmando cosas que puedan decirse, sin que invaliden a lo mejor aquellas que ya se dijeron y que puedan ir quedando obsoletas en la medida en que aparezcan otras cosas. Eso es una cuestión normal, un tema de conocimiento general del ser humano. Eso pasa en toda la área. Pero en fin, ese es el tema. No es algo infalible, ¿ya? Pero sí yo tengo que tener cuidado respecto al texto que estoy leyendo que esté bien aplicado. Eso es lo que importa, ¿ya? Por lo menos para lo que nosotros estamos trabajando. En cuanto al razonamiento final, que me va quedando hoy día, está el razonamiento por causa. Se establece en este caso una relación causal entre dos hechos. Yo me acuerdo que cuando vimos el texto expositivo yo les explicaba la relación causa-consecuencia y les decía que entre causa y una consecuencia hay una relación directa. Por lo tanto, el razonamiento por causa tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Más específicamente, entonces se sostiene que la base es la causa de la tesis. Entonces, como aquí dice A, ¿cierto? Es causa de, en el fondo, B, ¿ya? Funciona de ese modo esquemáticamente. Vamos al ejemplo, ¿ya? Dejo ahí de compartir y les muestro de nuevo acá es donde estaba la siguiente. Ahí está y ahí está. Miren, aquí hay un ejemplo súper sencillo que está sacado de un diario que ocupa este modo de razonamiento. A pesar de la crisis del Transantiago, el urbanista Marcial Echeñique cree que el metro debe continuar como eje estructurante del plan de transporte. Esta es la clave. Considera que la principal causa de los pésimos resultados obtenidos ha sido la mala planificación con que contó el proyecto. O sea, ahí hay un razonamiento por causa. Está ocupando como argumento, ¿cierto?, que los pésimos resultados son producto de la mala planificación. Y después dice, las consecuencias más nefastas de este hecho estallarán con una crisis total en las calles si no se toman algunas medidas urgentes. Diario La Tercera. Esto se decía hacia el año 2009 más o menos. No me acuerdo exactamente de cuándo es la cita, pero es más o menos un año después de que fue inaugurado el Transantiago, ¿cierto? Que si mi memoria no me falla fue en enero del 2008. Ya, eso es.
¿Alguna duda ahí? No creo que sea muy complicado entender la relación de causa-consecuencia. En el fondo, dependiendo, insisto, del objetivo, como colocaba yo aquí en la pizarra al inicio, es el tipo de razonamiento que yo voy a ocupar para demostrarle a mi receptor que mi postura es la correcta. De eso se trata. Ya. Dejo de compartir y vuelvo a donde estaba. Ok. Entonces, ¿ya? No sé si se ve ahí. Por la hora solamente voy a alcanzar a exponer la definición de falacia argumentativa y las vamos a desarrollar en la próxima clase, como les decía, de manera mucho más explícita, y vamos a ver varios ejemplos. Frente a todos estos tipos de razonamientos que intentan sustentar alguna tesis, existen las llamadas falacias argumentativas. ¿Qué es una falacia? El término falacia es sinónimo de engaño, fraude o mentira. Entonces, alguien falaz es alguien que en el fondo es mentiroso, para que sea súper claro de decir. En el caso de la argumentación, sin embargo, se refiere a aquellos razonamientos incorrectos que se utilizan para defender una tesis. Entonces, en el fondo, no es que en la mayoría de los casos, y lo voy a aclarar, en la mayoría de los casos, aquel que utiliza un argumento falaz lo haga adrede. Muchas veces lo hace sin tener conciencia de que se está equivocando en la construcción del argumento. Eso es. Por lo tanto, son argumentos que generalmente son bastante persuasivos, que pueden ser influyentes en el receptor, que pueden lograr su efecto, pero que si yo los analizo en detalle, tienen algún error en su construcción. Por lo tanto, ¿ya? El experto, el que está acostumbrado a determinar bien la unión o la relación entre el argumento, la tesis, va a poder determinar que lo que le están diciendo no es correcto. Pero la mayoría de la población que no tiene expertise en esto puede asumir que lo que le están diciendo es así y ni siquiera cuestionárselo. ¿Verdad? Vamos con un ejemplo y con eso terminamos hoy día. Dice acá, identifica el tipo de falacia presente en los siguientes casos. Ahí alguien me escribió al chat, perdón. No, Scarlett, un tipo de falacia no sería una información errónea, porque básicamente ese es un equívoco. El que yo a lo mejor utilice esa información errónea para armar un argumento que intente convencer y persuadir a alguien de algo, podría ser falaz. No sé si me explico, pero la información errónea en sí misma no. ¿Ya? Porque en el fondo la información errónea puede ser, no sé, que la persona se equivocó en anotar un dato, ¿ya? Que no le entregaron la información correcta, etcétera, etcétera. La falacia tiene que ver básicamente con la construcción. Mira, vamos a ver un par de ejemplos y a ver si ustedes son capaces de descubrir cuál es el error, ¿ya? Y ahí explicamos y con eso terminamos. Dice, profesora, todos los alumnos de este curso solicitamos aplazar la evaluación. Y pregunta la profesora, ¿recogieron la opinión de todos sus compañeros? No, pero nadie dijo que no estaba de acuerdo. Ya. ¿Cuál es el problema ahí? El todos. Ya. ¿Por qué? Que generaliza. Muy bien, como dijo ahí la Tiara en el chat, hay una generalización apresurada, ¿cierto? O sea, hay una generalización. Hay una generalización errónea porque primero, como ellos muy bien contestan, no tienen los datos de todos. Y miren cómo contesta el otro. No, pero nadie dijo que no estaba de acuerdo. O sea, más encima está diciendo, no sé si están todos de acuerdo, pero como nadie lo dijo, voy a ocupar una expresión más clara. Es como cuando alguien dice, oye, Dios no existe porque no se ha comprobado que existe. Pero alguien podría decir al revés, sí, pero tampoco se ha comprobado que existe. Entonces yo no sé pues, si existe o no existe. Y quedamos en el mismo zapato chino. Me explico, ¿no? Es como cuando uno dice algo sin haber comprobado lo contrario tampoco.
Me quedo ahí mismo. Y a mí me recuerda a este ejemplo, yo no sé si a ustedes alguna vez les pasó, y yo lo veo acá, en muchas situaciones que a mí me ha pasado en el colegio, porque esto a mí me ha pasado como profe y me pasó como alumno. Profesor, cambie la prueba, pues si nadie estudió, nos va a ir a todos mal. Y yo me pregunto y les digo, yo he hecho esa misma pregunta. ¿Estás seguro que nadie estudió? No, pero igual, pues, profe, si nadie cacha nada, pregunte. ¿Y usted cree que el que estudió va a hablar? ¿Va a decir que él estudió y que quiere la prueba? No. Porque ahí viene otro problema que no tiene que ver con esto, ¿ya? Que se llama espiral del silencio. La gente a veces prefiere quedarse callada para no ir en contra de la opinión de la mayoría, aunque se vea perjudicada. Me explico. A lo mejor uno se quedó estudiando hasta las 4 de la mañana, se sabe toda la materia y está preparado para la prueba, pero resulta que los otros 29 del curso, si son 30, dicen que quiere que le cambie la prueba y el profesor termina cambiando la prueba y ese se quedó con el esfuerzo sin haber dormido, estudiando hasta las tantas por culpa de los otros 29. Y porque después se le van a ir en contra. Exactamente. Entonces a veces por no estar en contra de la opinión de la mayoría, a veces alguien se queda callado y se acepta o se subentiende que todo el mundo está de acuerdo, que en realidad no lo hemos comprobado. Por eso es falaz. Ya. Entonces ahí está, muy bien como ustedes dijeron, hay una... Y aquí cuando dice, no, pero nadie dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo le estaba diciendo, eso se llama apelación a la ignorancia. Lo de arriba, el todos, como ustedes muy bien dijeron, se llama generalización apresurada. Pero lo de abajo es cuando, es que esto funciona porque nadie lo dijo. Bueno, pero es que si nadie lo dijo tampoco funciona. Eso se llama apelación a la ignorancia, que es el caso de Dios que yo le estaba señalando. Mira acá, usted no puede opinar en este caso, pues los hechos que analizamos ocurrieron hace tiempo y usted aún no nacía. Por lo tanto, no conoce el tema. ¿Qué problema hay ahí? Que se subestima los conocimientos de la persona. Más que eso. Yo El voy a que hacer se le cierra la opinión. Sí, pero además, por el hecho de que Está alguien... diciendo que Dígalo, está dígalo. diciendo que solo por no haber estado ahí, está diciendo que solo por no haber estado en ese momento no sabe, siendo que él pudo haber averiguado y estaba mejor informado que ellos del tema. Claro. En el fondo tiene que ver con lo siguiente, ¿ya? Profe, ¿no sería eso ignorancia? ¿Cómo tratarlo de ignorante? Por ahí, de alguna manera, hay una especie de ofensa. Eso se llama, chiquillos, argumento dirigido contra la persona. Y de hecho, en latín, eso se llama argumento ad baculum. Y está en internet generalmente eso. En el fondo es ataque, es un ataque a la persona, eso es un ataque directo. Es como decirle, porque tú no estabas y no tenéis por qué hablar. Se los voy a ejemplificar de otra manera. ¿Ustedes han escuchado que hay gente que de repente le dice a los curas o a los sacerdotes, ¿qué habla usted de matrimonio si usted no está casado? ¿Cómo usted viene a hablar de que la relación de pareja tiene que ser de este modo si usted no tiene esposa? ¿Ustedes creen que es un argumento válido? No. Es lo mismo. No, porque perfectamente se pueden haber instruido mejor que esa misma persona que aplica el conocimiento, más no sabe de él. Exacto, entonces en el fondo eso se llama ataque a la persona. Yo ahí no estoy atacando lo que está diciendo la persona. Estoy atacando a la persona por ser quien es y porque a lo mejor no estuvo ahí o porque no tiene relación con el tema que se está hablando. Pero no porque, por ejemplo, el sacerdote no esté casado, no pueda hablar del matrimonio. Lo más probable es que ese sacerdote es hijo, ¿no? Y puede haber nacido en un matrimonio bien constituido.
y como hijo puede tener una relación directa o saber sobre el matrimonio, o como muy bien dijo el compañero, pudiese haberse instruido y tener mucho más conocimiento sobre el área del que se Además, está hablando. además, los sacerdotes tienen experiencias con los matrimonios, porque a veces los tratan como sus problemas de pareja y todas esas cosas. Exacto, entonces yo les doy el ejemplo porque es lo mismo que pasa aquí. Porque a veces uno comete ese error. ¿Qué venía a hablar tú de esto? ¿Cuándo? Si tú, ¿cuándo? Es como cuando, a ver, otro ejemplo más práctico, el colegio. Y ya cierro porque me estoy pasando mucho en la hora. Típico del colegio. Hacen un trabajo en grupo y el profesor armó los grupos, entonces justo les tocó con ese compañero que es medio desordenado, que nunca hace los trabajos y como que nunca aporta mucho. Entonces están haciendo el trabajo y de repente Juanito, que es el que estoy nombrando, dice, oye, pero eso que tú estás escribiendo ahí parece que no está bien. Yo creo que tú deberías hacer esto y esto lo otro. Y que le dice, ¿qué venías a hablar tú si no vas ni a clase? ¿Cuándo ponía atención si tenés el cuaderno vacío? ¿Ustedes creen que eso está bien? No. No. Porque ahí no estamos escuchando el argumento. Estamos invalidando a la persona Está por sus apelando a los hechos. antecedentes. ¿Se entiende? Esos son falacias. ¿Ya? Ok. Ya, chiquillos. Voy cerrando con el último ejemplo. Es una mala película. No iré a verla. ¿Cómo puedes decir que es mala si no la has visto? Bueno, todos mis compañeros dicen que es mala y ellos sí la vieron. ¿Qué creen ustedes? ¿Funciona eso, no? No. No, porque está haciendo un juicio con el pensamiento de otros. Y tiene que ver con algo que se llama argumento de la mayoría. Miren, fíjense. Así se llama, apelación a la masa. Es como cuando alguien voy a ser un poco prejuicioso, como cuando alguien se compra un pantalón de tal marca porque todo el mundo ocupa ese tipo de pantalón con esa marca porque está de moda. ¿Se entiende, no? Ya. Sí, profe. Espero que por ahí Profe, le haya ido disculpe, quedando claro. ¿Alguna duda hoy día, chiquillos? ¿No? algo parecido, creo que había visto en filosofía, que era que el profesor nos había mostrado un video de un curso de que cuando la profesora le había dicho a los alumnos que cuando viniera una persona atrasada, le dijera a todos de que cuando cuando mostrara el cuaderno rojo dijera que es verde. Claro. Y todos los alumnos dijeron que era verde cuando el tipo lo veía rojo y al final él terminó diciendo que era verde porque toda la mayoría le decía también. Claro, en el fondo tiene que ver con lo que decíamos delante, cuando uno de repente se deja llevar por lo que la mayoría dice sin pensar en el propio juicio. No sé si me explico. Ya, muchachos, les voy a dejar pendiente el ejercicio, ¿ya? Por lo tarde que es y porque me parece que es justo no alargarme más en la explicación. Y para lo mismo que estamos viendo, para no alargar más, voy a hacer lo que a veces hago, ¿cierto? Le voy a sacar una fotografía a todos los que están presentes para poder después yo pasar la lista. Ya, muchachos, no sé si alguna duda, alguna otra cosa que me quieran decir, si no ya voy cerrando la clase porque me parece que ya es bastante tarde y bueno, lamento haberme pasado, pero era mucha la materia y imagínense, todavía me falta ver todas las falacias. ¿No? ¿Ninguna? Ya, chiquillos. Como siempre, un gusto de poder hacer las clases a cada uno de ustedes y espero que haya quedado todo claro. Y cualquier duda que ustedes tengan, tienen mi correo, me pueden escribir al correo y voy a, ahora en la tarde, en un rato más, subir el PPT de ahora y me parece que el PPT de la semana pasada lo tengo pendiente. Voy a subir los 2 PPT para que los puedan tener cada uno de ustedes. Eso es. Me voy despidiendo. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao, que tengan muy buena semana. Chao, profe. Igualmente, chao, chao. Chao, profe, cuídese. Igualmente, que tengan muy buena semana, que les vaya muy bien.